de la teoría de esto, la teoría práctica es que es imposible no incorporar los medios de producción en la imagen, ¿no? Pues es una postura de haber nacido y crecido en México. La gente que no quiere estar de ese lado, pues dice, pues, ¿qué pedo, no? Pues me llamo Pedro Lash y tengo 31 años. Eso, si lo vieras en otro lado, dirías, aquí hubo una guerra. Yo creo que tenemos identidades en flujo constante, ¿no? El movimiento de los inmigrantes es igual de radical que el zapatismo, digamos, ¿no? Pues ya desde hace ya muchos años que no entiendo la separación, como que ya no sé dónde está, veo las cosas y no me pregunto si algo es arte o no es arte, no me interesa ese cuestionamiento, y tampoco si algo es política o no es política, ¿no? Simplemente pues me importa la justicia social, pero una idea muy experimental de justicia social, no siempre es algo, una meta así, siempre clara, siempre específica. Yo creo que a veces hasta del simple hecho, cuando te haces preguntas, estás apoyando una idea de la justicia social. Por lo menos yo siento mi generación, más que manifiestos tenemos listas de preguntas, ¿no? Como que yo me identifico más con grupos que están preguntando las preguntas más chidas y ya, porque la pregunta tiene muchas respuestas diferentes, ¿no? Mientras que el manifiesto no se cierra el camino a veces, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la guerra, que le llamamos guerra, ¿no? En Chiapas, o en Guerrero, en la resistencia armada, ¿no? Pero si tú ya estás en la Mixteca, hay regiones enteras. De la Mixteca en los últimos 15 o 20 años se ha ido el 40% de la población. Si conocías a 10 personas, 4 ya no están. No hay jóvenes, solo hay niños y hay ancianos. Así se ve enorme parte del territorio nacional, sobre todo en el sur del país, ¿no? Para mí eso la migración es una guerra que ya pasó, que sigue pasando, y que la clase media y la clase alta en México ni se enteró. Con la guerrilla, con los movimientos, con los levantamientos, existe por lo menos por la fuerza de ellos mismos, lo han tenido que aceptar, ¿no? Y con los inmigrantes apenas está sucediendo por la fuerza de las remesas, ¿no? De repente ya le está cayendo el 20 a los bancos, ¿no? Que ahora sí están sacando la lana, ¿no? Que se fue la población más pobre y ahora se han hecho en cuestión de 15 años en la competencia de Pemex, ¿no? De repente tienes que escoger un movimiento, ¿no? O sea, estás en todos lados, de cierta forma, pero yo creo que es importante escoger una cosa en la que te clavas, ¿no? Y para mí es esa, o sea, ya toda la vida yo voy a estar trabajando con la idea de los inmigrantes, ¿no? Y de su causa, ¿no? Sobre todo los inmigrantes indocumentados, ¿no? Desde el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos no ha habido nada parecido como lo que ha pasado en el último año. Millones de personas en la calle protestando, ¿no? En todo el país. Para mí, yo creo en una versión de la identidad que es una pregunta constante, que cuando te tratan de encajonar, dices, mi madre, ¿no? Y empieza a hacer más preguntas, ¿no? No creo que eso signifique que no hay identidad, simplemente es una identidad cuestionante, ¿no? Y es lo que están haciendo precisamente los inmigrantes allá en Estados Unidos. Los inmigrantes están cuestionándola porque no estaban antes, ¿no? Y llegan con todo este tipo de cosas nuevas, ¿no? Yo creo que también hay que ser realista a veces en los movimientos sociales, ¿no? Si quieres un frente común, a veces tienes que escoger cierta identidad que se maneja en el primer plano, ¿no? En el zapatismo, por ejemplo, yo creo que la cuestión del derecho, la cultura y la política indígena es central. Si no existiera esa dimensión de la identidad zapatista, pues sería otra cosa totalmente, ¿no? Pues mi trabajo yo lo veo diluido en la vida real, en la vida diaria, ¿no? Como artista plástico hago cosas que pues nunca nadie va a entender como arte, yo las entiendo como arte. Y no me importa al final si las reconocen como arte o no. Casi todo mi trabajo, aunque sí hago cosas en museos y galerías y esas cosas, simplemente yo creo que es importante no dejarle el terreno enterito a la gente de derecha, ¿no? Casi todo lo que hago, yo hago algo diario, ¿no? Que se diluye en la vida de la gente que conozco, uso mi trabajo para conocer gente nueva que me interesa conocer, ¿no? El trabajo es una herramienta, de cierta forma una herramienta social, a veces de justicia, a veces simplemente porque quieres conocer a alguien, ¿no? O quieres tener una conversación que nunca has tenido. Y en ese sentido, pues, también si hay una teoría detrás de eso, ¿no? Muchísimo, por ejemplo, me
Me ha influenciado a mí mucho el trabajo de Jesús Martín Barbero, ¿no? Esta idea de la mediación como algo constante, inevitable, como que tratar de usar eso como punto de partida. También cosas como Michel Desserteau, uno de mis libros favoritos es la práctica de la vida diaria, ¿no? Que él escribió en los años 70, donde teoriza este estereotipo que ha creado la globalización capitalista, de que hay una minoría pequeña que está arriba en la sociedad, que son los únicos que producen, y el resto de nosotros somos consumidores, ¿no? Y Desserteau dice, pues no es cierto, simplemente nosotros en nuestras formas de consumo estamos produciendo, y hay que verlas como eso, como producción, ¿no? Pues de todo, ¿no? Por ejemplo, las máscaras que traemos, ¿no? Yo hice mucha pintura y grabado, y me encanta la abstracción, pero también la justicia social. Entonces, si te fijas, lo que está sucediendo aquí es una abstracción de cierta forma, ¿no? Nuestros rostros se convierten en un rectángulo, ¿no? Entonces está la abstracción, pero también está la dimensión social, ¿no? Y trato de hacer obras donde es inseparable la cuestión formalista, de vanguardia, de la cuestión popular, ¿no? Como que me interesa mucho la relación histórica entre las vanguardias y el folclore, por ejemplo. Igual las máscaras las puedes ver como un grabado, y lo considero esto como también un libro, es un libro de los espejos que le llamo, ¿no? Basado en la historia esta de la Lacandona, donde cada máscara es una página en este libro, pero es un libro que está esparcido ya en el espacio social. Entonces como que una misma pieza, aunque puede parecer muy conceptual, está enraizada también hago instalaciones, por ejemplo, ahorita en Nueva York acabo de hacer una instalación que se llama La Ejecución de Maximiliano, donde hay unas tablas en el piso y varias máscaras, y si la gente se para en la posición, si 10 personas se juntan, ¿no? Y se paran en las tablas de cierta forma y usan las máscaras, lo que hacen es recrean constantemente el cuadro de Manet, muy famoso, donde está el escuadrón mexicano disparándole a Maximiliano, ¿no? Y entonces para mí eso tiene que ver con las ejecuciones que estamos viendo en Irak, ¿no? Como el espectáculo de la violencia, ¿no? Y esta otra cuestión de la máscara, ¿no? Yo así lo veo, ¿no? Entonces a través de este cuadro de Maximiliano se entra un poquito, como es un tema muy difícil para muchos allá, ¿no? Es muy intenso, es un cuadro histórico que te da acceso a una situación contemporánea, ¿no? Pero eso es mi acceso a través de la pintura, ¿no? A mí me encanta la pintura. Entonces ese cuadro se me hace importantísimo. Manet, pues, es de los primeros pintores en Francia que se identifica no con el poder colonial, sino con la víctima del poder colonial, ¿no? Y esa es una tradición dentro de la que veo mi trabajo también. Por ejemplo, con la cuestión de los indocumentados, ¿no? Tú, si conoces a alguien que habla francés, alemán, inglés, ¿no? Y te lo conoces aquí es un bar mamón de la Condesa, nadie le pregunta, oye, ¿y qué? ¿Tú no estás confundido de tu identidad, no? No, nadie le va a estar preguntando cuántos pasaportes tienes, ¿no? Y este rollo. Solo cuando es de gente de clase trabajadora, se convierte en un problema que tengas más de un idioma, ¿no? Que tengas más de un documento, etcétera. Entonces yo creo que esa tribalización, lo que es importante es entender que a todos niveles sociales existe esa tribalización, pero la clase alta tiene el lujo de la movilidad, puede escoger, ¿no?